Vale, ¿podrías contarnos cuáles son las fases por las que pasa tu proceso creativo? Sí, cada proceso suele tener su particularidad y un modo singular de desarrollarse, pero habitualmente yo trabajo con lo que Mauricio Cartún, que es uno de los maestros de dramaturgia más importantes, si no el más importante de Argentina, de los 80 para acá, llama los universos personales. Los universos personales son porciones de la vida, de la experiencia de cada uno que tiene observados, ¿sí? Digamos por horror o por belleza. Son temas que nos obsesionan, que nos interesan mucho. Cartoon dice que los dramaturgos, los escritores vivimos desarrollando sus universos personales. Pueden ser temas eso, que nos gusten mucho, que nos generen energía, que nos calienten. A mí, por ejemplo, me gustan los barcos. Y más que los barcos, te diría los contenedores estos de lata que viajan de un lado a otro del mundo. Entonces, cuando paso por un puerto me quedo como, ¿no? ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Qué productos habrán ahí adentro? Me obsesiona mucho. ¿Quién terminará recibiendo del otro lado del mundo algo que hizo, ¿no? Como un obrero chino o taiwanés generó algo que termina en la mesa de un anciano ecuatoriano, ¿no? Del otro lado del mundo. Esas cosas, digo, hay algo del oculto ahí que me interesa. Entonces, por ejemplo, yo lo he trabajado en una obra. Ahora mismo tengo que escribir para el colectivo iberoamericano de creadores escénicos que junta gente de Europa y de Latinoamérica, un texto sobre el agua. Entonces estoy pensando en seguir profundizando en ese universo que tiene que ver con los barcos, con el transporte marítimo, etcétera. Entonces, esos universos, Cartoon dice que tienen una cualidad, nos guste más o menos la metáfora, estemos más o menos de acuerdo con ella, una cualidad femenina, de espera. Esos universos están ahí a la espera de que los fecunde, dice Cartoon, una imagen generadora. Entonces, muchas veces la primera fase del proceso tiene que ver con encontrar una imagen que de un fogonazo, como quien prende un fósforo en la oscuridad y de pronto ve la habitación completa, uno ve la obra, dice, ahí hay una obra, ahí hay una novela, ahí hay un cuento, ahí hay un poema, y el fósforo se apaga. Entonces lo que hacemos es trabajar en torno a esa imagen y centrarnos y profundizar en ese universo en el que vayamos a trabajar, ¿no? Esa vez. Lo que hacemos ahí es generar mucho acopio, leer mucho, ver muchos vídeos, escuchar muchos podcasts, o por lo menos es lo que hago yo, hablar mucho y consumir mucho material acerca de ese universo personal, de ese mundo. Podría ser el tema de los barcos, a ver, entrevistas a capitanes de navío, bla, bla, fotos, vídeos, películas, ¿no? Y anotar ideas, imágenes. Cuando uno se sienta a escribir, tiene un montón de ese acopio generado. Eso suele estar en un archivo aparte en el ordenador, que uno le pone el nombre del proyecto y que va haciendo crecer, va haciendo crecer, va haciendo crecer. Cuando uno se sienta a escribir, reconstruye esa imagen, eso que encendió el fósforo y viste por primera vez, y partís de esa imagen para trabajar. Cuando hablamos de imágenes, hay que decir que no son solo imágenes visuales, sino que pueden ser olfativas, táctiles, auditivas. ¿Qué música se escucha en ese mundo, en esa imagen? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hablan las personas? ¿De qué clase social son? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habitualmente, luego del universo está la imagen generadora, uno se siente a escribir y también parte de un pequeño, no es que tenga la obra escrita, pero lo que llamamos también, o en el método Cartoon se llama el esquema dinámico, que es en breves líneas contar un poco la totalidad de la historia. Tres amigas se van, no sé, una obra que tengo en proceso, tres amigas se van a una montaña, a hacer un retiro espiritual en una montaña y sus vidas cambiará para siempre, suponte, básicamente. Luego adentro uno ve qué, pero por lo menos para tener un esquema. Uno va escribiendo, estructura la obra, etcétera, y al final, para mí lo más importante, que igual yo lo voy haciendo casi en el cotidiano, tiene que ver con la etapa de corrección. En teatro, como nosotros escribimos para que esos textos sean dichos, sean proferidos, sean dichos, digamos, en voz alta, yo suelo leer, y también en narrativa y en poesía lo hago cuando escribo, en voz alta. Y si hay una palabra que me hace ruido, que no me suena, si hay algo que no, trabajo mucho con los signos de puntuación, intento que aquellos textos se dice que cuando un actor o una actriz, también podríamos pensarlo en cine, son buenos, se los pone como un guante, es decir, no hay ningún trabajo. Cuando pienso mucho y sobre todo cuando tengo la posibilidad de escribir para algún actor o actriz particular de un grupo para el que conozco, intento escribir mucho pensando en el registro actoral de ese actor o de esa actriz. Entonces,
Corrijo. Y la etapa final voy corrigiendo diariamente, como te decía, pero la etapa final tiene que ver con ver la totalidad y abrir el texto, pero también podría ser abrir una obra si más bien la creé en escena, con una dramaturgia más escénica, abrir algunas miradas, algunos lectores o lectoras de confianza, a ver cómo resuenan y demás, porque yo creo mucho que el arte tiene una función comunicativa. Entonces es importante ver cómo resuena eso que uno crea en la cabeza ¿no? y en la mirada de las demás personas. Bueno, y como ya sabemos, el proceso de los artistas no es nada lineal. ¿Suelen surgirte algún tipo de dificultades mientras escribes o creas? Sí, cuando es un proyecto grupal, como se dice que el teatro y la música no es el arte de combinar los sonidos, sino el arte de combinar los horarios, ¿no? Eso es un problema siempre, hay que ver. Muchas veces me he encontrado que dirigir y dar clases, además de lo técnico que implica la dirección en sí misma, tiene que ver con coordinar las energías grupales. A mí me gusta mucho tejer puentes entre las personas. Siento que muchas veces lo que soy es un constructor de puentes entre las personas, generar redes, pero también entre los elementos de un texto, entre un signo con otro, ¿no? Juntar los elementos de una trama. Entonces las dificultades que pueden surgir tienen que ver con eso, con una dinámica más grupal, de posibilidades a veces económicas, por ejemplo, con posibilidades de tiempo. Y bueno, por supuesto, muchas veces uno se puede sentir perdido en alguno de estos procesos, no saber para dónde avanza la novela, el cuento, la poesía o la obra, o incluso un proyecto de clases, porque cada vez uno tiene un alumnado distinto, que es un conjunto de personas, y los talleres terminan siendo un poco lo que el conjunto de personas conforma, ¿no? Como grupo. Pero me gusta la idea del errar, ¿no? Como esta idea del poder probar, del errar, del error, de poder equivocarnos y trabajo mucho con esa idea del error y del errar, ¿sí? Como distanciada de la idea de fracaso. Poder pautar una serie de condiciones. Cuando uno escribe pasa lo mismo, uno se plantea una serie de procedimientos. Bueno, voy a escribir como, no sé, pienso en la novela esta de Pérez, que en francés la letra más importante es la E, y decidió escribir una novela sin la letra E. Bueno, ese es un procedimiento. Dijo, voy a avanzar, voy a narrar, ¿sí? Voy a errar con este procedimiento. En términos grupales uno podría pensar lo mismo. Voy a hacerlo de esta manera, pero luego, bueno, uno se puede topar con dificultades y tomar a ese error y a ese errar como una posibilidad de desarrollar lenguaje. Muy bien. Bueno, ¿y crees que el arte cumple una función específica en nuestras vidas? ¿Y sientes que tú tienes algún rol en todo esto? Sí, para mí el arte en ese sentido no está separado de la vida. O sea, cuando yo me levanto cada día y abro el ordenador para escribir, siento que lo que estoy escribiendo también es mi historia. Más allá si estoy escribiendo de un personaje que no tiene nada que ver conmigo, o una obra, o lo que sea. Esta idea de editarme o de meditar tiene que ver con revisar las narrativas personales, como decía hace un rato, me parece, de que nuestra subjetividad no es más que un conjunto de narrativas que nos contó mamá, papá, etc., ¿no? Entonces, revisar esas narrativas tiene que ver para mí con reescribir nuestro guión, aquello que codifica realidad, que nos hace vincularlos con el mundo, con las demás personas, con los proyectos, con lo que amamos hacer. Entonces, en ese sentido, y no es que esto suene porque sí romántico, sino que para mí es una cuestión concreta, política. Si escribo me siento bien, si no escribo no me siento tan bien. Si dirijo, si doy clases, si actúo, si creo, si toco música, me siento bien, y si no lo hago me siento un poco peor. Entonces para mí el arte ahí tiene una función. A mí me ha cambiado la manera de ver el mundo el arte. Quiero decir que para mí la escritura no está separado de mi vida cotidiana. Todo el tiempo que no esté con un libro en la mano o no esté frente al ordenador, siento que estoy escribiendo en mi cabeza, que escribo con cómo saludo al vecino o a la vecina a la que le voy a comprar el pan. Y cuando estoy creando una obra soy todo antenas. Ya desde cómo me mira, no sé qué, o qué libro me recomienda el librero cuando voy, mis libreros amigos de las librerías, sobre todo de segunda mano, cuando me ven husmeando alguna sección, si viene y me recomienda un libro, lo anoto. Digo, ¿qué pasó ahí?
como si todo el tiempo estuviésemos leyendo y escribiendo. Esta idea de tomar nuestra propia vida, nuestras vidas como un texto. Oye, bueno, muchas gracias, Matías. Acá llegamos al final de la Bueno, entrevista. bueno, gracias a ustedes.